Quienes luchan por sus metas tienen motivos importantes y hacen que cualquier sacrificio valga la pena. Sin embargo, intentarlo sin disciplina y sin la capacidad de sacrificar lo innecesario puede llevarte al fracaso. ¿Qué sucede cuando la motivación se desvanece? ¿Qué ocurre cuando tus deseos van en contra de tus creencias? Esa noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar cómo tener fuerza de voluntad. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias por estar ahí nuevamente. Sé que juntos vamos a hacer un programa bonito, un programa interesante, porque esa noche es momento de poner los pies en la tierra. Vamos a hablar acerca de la fuerza de voluntad, un tema que muchas veces se maneja a la deriva, a veces se cree que es solamente un tema de pensamiento positivo, de querer intentarlo, pero no es así. La fuerza de voluntad tiene algunos componentes, pero sobre todo forma parte de la vida. Aquellas personas que desean alcanzar objetivos, no basta con el conocimiento, sino que también se necesita la fuerza de voluntad. Pero cuando nosotros mencionamos fuerza de voluntad, ¿a qué nos referimos? Porque, por supuesto, desde que somos pequeñitos, siempre escuchamos: debes tener fuerza de voluntad, debes ponerle fuerza de voluntad a los estudios, fuerza de voluntad al trabajo, fuerza de voluntad para levantarte temprano. Ok, pero ¿qué significa voluntad? A ver, voluntad proviene del latín y no es otra cosa que deseo, ganas. Entonces, cuando hablamos de la fuerza de voluntad, nos referimos a un fuerte deseo o ganas de hacer algo. Por lo tanto, nos encontramos aquí en la fuerza de voluntad con una palabra muy importante: el deseo. A ver, desear algo con intensidad, con tanta intensidad que pueda generar una fuerza y que esa fuerza te pueda mover de donde estás, te pueda sacar de ese punto. Si tú no estás alcanzando tus objetivos, tal vez no estás deseando con tanta intensidad y probablemente te estés resignando con lo que hay. Porque la gente, lamentablemente, se queja constantemente: no tengo dinero, no tengo pareja, no tengo tranquilidad, pero no desean algo diferente. A ver, te quejas de tu situación, te quejas de tu vida en ese momento, pero ¿hay algún deseo que pueda sacarte de esa vida que tienes en ese momento? Te quejas de que no hay una buena situación económica, pero ¿tienes algún deseo que haga que tú te pongas de pie y que quieras hacer algo para salir de ese lugar? Te quejas de tu pareja, pero solamente te quejas y al día siguiente te resignas con lo que hay. Pero no existe un deseo lo suficientemente grande como para que te ponga de pie y como para que genere esa fuerza de voluntad. Entonces, escúchame lo siguiente. Cuando existe un deseo intenso, se activa la pulsión de vida, la fuerza por vivir. Es ahí cuando aparece esas ganas de hacer algo. ¿Cuál es el deseo que tú tienes en ese momento? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué deseas para ti? Olvídate de los demás por un momento. ¿Qué deseas para ti? Ahora, compara este deseo tan intenso que dices tener con los otros deseos que tienes en tu vida. Porque tal vez has caído en una trampa, estás deseando muchas cosas, pero tal vez el deseo que tienes no es tan grande.
Es un deseo débil. Es un deseo que no llega a generar esa pulsión de vida, que no llega a generar esa fuerza, ese poder como para poder enfrentar la adversidad, porque así es. Cuando tú tienes fuerza de voluntad para llegar a algún objetivo, tú tienes que entender que vas a enfrentar obstáculos. Por lo tanto, hay características que va a tener una persona con fuerza de voluntad. Lo primero es la capacidad de establecer metas. Escúchame lo siguiente. Una persona que tiene fuerza de voluntad tiene capacidad para establecer metas, es decir, tiene un motivo. Cuando hablamos incluso de la motivación, la gente confunde motivación, que viene del término motivo, es decir, tener un motivo. La gente muchas veces confunde motivación con alegría, con diversión, y no es así. Motivación es tener un motivo tan grande que te pueda mover de ese lugar. Pero también hay que entender lo siguiente, que cuando tú tienes una meta o tienes un motivo, debe ser solamente uno, debe existir exclusividad, porque las personas que tienen muchos motivos, que tienen muchas metas, no pueden tener tanta fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque se van agotando, no pueden hacer tantas cosas a la vez, y eso te lo voy a explicar más adelante. Porque tal vez te estás quejando de los problemas que tienes y le estás echando la culpa a la vida. Tal vez estás diciendo que la vida es difícil, que todo está en tu contra, que nada está a tu favor, que todo te sale mal, y no es así. En la vida, señores, no hay mala suerte. En la vida no existen fuerzas extrañas, no existe por ahí algún embrujo, no existe de repente un maleficio o que algo tú traigas del pasado, no existe este tema del karma. Existen personas que no saben dirigir sus vidas, personas que no tienen estrategia, personas que no saben hacer un uso adecuado de su energía mental, de su energía física. Entonces, ya sabemos el primer punto de alguien que vive con esa fuerza de voluntad, tiene metas claras. Por otro lado, no basta con las metas claras, son personas que se saben planificar, saben qué es lo que van a hacer día a día para poder llegar a ese lugar, pero también son personas que saben controlar sus impulsos, sus emociones. ¿Qué sabemos nosotros? Que las personas con baja autoestima, pero también las personas con poca inteligencia emocional, esas personas que no controlan sus emociones no van a tener éxito. Una parte importantísima cuando hablamos de los impulsos es que esta conducta impulsiva genera un gran desgaste. Cada vez que tú tienes estas emociones de enojo, estas emociones de tristeza desbordada, te estás agotando, estás desgastando tu energía. Tienes que aprender a regular tus impulsos, pero también esas personas tienen una gran conciencia de sí mismos, saben exactamente cuáles son sus habilidades, qué es lo que quieren en la vida, pero sobre todo saben con qué cuentan, porque aquí también tenemos un problema. Las personas que no pueden generar esta fuerza de voluntad siempre están planificando con lo que no tienen, con lo que no saben, con lo que no pueden. Quieren emprender un negocio, quieren emprender de repente por ahí algún proyecto, pero realizan ese proyecto con conocimientos que no tienen. En el camino lo aprendo. Empiezan a contar con personas, con familia, con amigos que en ningún momento les han dicho que los van a ayudar. Entonces, eso también es muy importante, la autoconciencia, saber qué es lo que tienes, cuáles son tus habilidades. Hay una frase que dice, ¿no? Cada quien se arropa hasta donde le llega la cobija. Eso sería la toma de conciencia. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a emprender algo y no resulta, comienzas a perder esa fuerza de voluntad. Toma conciencia. Por otro lado, otro punto importante para que esa fuerza de voluntad esté presente es la capacidad de sacrificar recompensas inmediatas. Miren,
todo esto es un aprendizaje, un entrenamiento. Las personas mayormente optan por gratificaciones, por recompensas inmediatas, por placeres inmediatos. Son pequeñas tareas, tareas fáciles, estudian lo más sencillo, quieren trabajar en lo más sencillo, por lo tanto, no aprenden a resistir en la adversidad y de esa manera no generan esa fuerza de voluntad. La voluntad que tienen es una voluntad pequeñita, no es una fuerza grande. Solamente esa voluntad les alcanza tal vez para levantarse y para ir a trabajar o para ir a estudiar, pero esa fuerza de voluntad no llega como para emprender algo interesante, como para hacer un cambio significativo en sus vidas. Pero esas personas que tienen fuerza de voluntad también se caracterizan ¿por qué? Por la disciplina. Son personas que saben establecer rutinas que los van aproximando hacia sus metas. ¿Qué sería la disciplina? Enseñarle a la mente y al cuerpo a obedecer. Y aquí te pregunto, ¿tu cuerpo y tu mente te obedecen? ¿Eres tú el jefe de tu mente y de tu cuerpo? ¿O es que tu mente piensa lo que le da la gana? Y es que tu cuerpo también de repente hace lo que le da la gana, de repente quiere descansar todo el día, llenarse de placeres, comer irresponsablemente, de repente pensar en cualquier cosa, en cosas improductivas. Eso es necesario que tú puedas evaluar en ese momento si es que quieres vivir con esa fuerza de voluntad. Hay disciplina en tu vida, eres el dueño de tu mente y tu cuerpo te obedecen. Por otro lado, la persistencia. Esas personas lo intentan, no se dan por vencidas fácilmente, pero también esas personas poseen resiliencia, es decir, tolerancia al estrés. Señores, para llegar a una meta ambiciosa hay que tener resiliencia, hay que tener tolerancia a la frustración, tolerancia al estrés, porque el camino hacia una meta, sobre todo cuando es una meta grandísima, es un camino lleno de obstáculos. Mayormente son caminos difíciles que muy pocas personas se atreven a transitar. Si no todo el mundo fuera millonario, si no todo el mundo fuera exitoso, si no todo el mundo tendría lo mejor que hay en ese mundo. Son caminos difíciles y para eso hay que tener tolerancia al estrés. Es decir, todas esas características que acabo de mencionar forman parte de la fuerza de voluntad, es decir, de esa fuerza al momento de desear algo. Por ahí hay un cuento muy antiguo, que creo que se los he contado en algún momento, que habla acerca de un joven que quería ser sabio. Y precisamente para ser sabio necesitaba aprender de un anciano que era el sabio de un pueblo. Y ese joven viaja hacia ese lugar y lo encuentra sentado a orillas de un río. Entonces se acerca al anciano sabio y le dice: por favor, yo quisiera que usted me enseñe porque quiero ser sabio. Y el anciano, no le responde, él sigue así mirando al vacío. Y nuevamente le vuelve a decir: maestro, por favor, enséñeme, yo quiero ser sabio como usted. Y el anciano ni siquiera lo miraba. Se lo dijo por una tercera vez y el anciano en ese momento, ante la insistencia, este joven se pone de pie y le dice: sígueme. Y lo lleva a la mitad del río. Y cuando estaban en la mitad del río, ¿qué es lo que hace este anciano? De un momento a otro, se tira encima de ese joven y empieza a meterlo dentro del agua. Ya de por sí estaban pues casi a la profundidad del río. Y entonces el joven estaba dentro del agua luchando por querer salir, pero el anciano seguía encima, presionando y presionando. Hasta que en algún momento, casi cuando este joven se iba a ahogar, el anciano lo suelta y el joven sale desesperado y le dice: oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me quiero ahogar? Y el anciano le dice: por favor, respóndeme lo siguiente. Cuando te tenía dentro del agua, cuando no te dejaba salir, ¿qué era lo que más deseabas? Y el joven le dice: obvio que quería respirar. Y si en ese momento yo te hubiera ofrecido tesoros,
poder, mujeres bellas. ¿Qué hubieras elegido? Maestro, le dijo, solamente quería respirar. ¿Y qué le dice el anciano? Con esa misma intensidad debes desear ser sabio. Esa intensidad en el deseo es la fuerza de voluntad. Aquello que tú estás buscando en ese momento tiene esa misma intensidad como si se tratara de sobrevivir. Porque si lo estás tomando como un juego, si lo estás tomando como que en algún momento vas a tener un golpe de suerte, no va a servir. No vas a generar esa fuerza de voluntad. Ahora, la fuerza de voluntad, ¿cómo aparece en el individuo? Hay todo un proceso y vamos a hablar de factores genéticos. Así como se heredan problemas, hay condicionantes, ¿no? Si, por ejemplo, hijos de padres depresivos tienen tendencia a desarrollar depresión, hijos de padres que son adictos tienen tendencia a desarrollar adicciones. Igualmente, hijos de padres seguros, hijos de padres que buscan algo con intensidad también tienen tendencia a ser seguros, a emprender. Pero por otro lado tenemos el aprendizaje. El ser humano va aprendiendo en casa, va aprendiendo también en la sociedad. Pero miren, si hablamos de aprendizaje, sería bueno que tú revises tu historia. ¿Tus padres tenían fuerza de voluntad o solamente se quejaban? ¿Tus padres tenían fuerza de voluntad o culpaban a los demás? ¿Tus padres tenían fuerza de voluntad, realmente alcanzaron objetivos o eran personas conformistas? Pero también te tienes que preguntar lo siguiente, el entorno social, ¿cómo era el lugar donde tú vivías? Porque la fuerza de voluntad también tiene que ver con ese entorno social. Si tú vivías en un lugar donde no podías obtener seguridad para alcanzar tus objetivos, si todo el tiempo te criticaban, si estudiabas en un lugar donde lamentablemente el profesor o la profesora no utilizaba reforzadores, sino que más bien se dedicaba a criticar, a castigar, no podías generar esa fuerza de voluntad. Entonces se aprende, se hereda, se imita, así es la fuerza de voluntad. Vamos aprendiendo diferentes herramientas en el entorno social sobre todo. Ahora, ¿hay enemigos para la fuerza de voluntad? Sí. Tú puedes tener fuerza de voluntad, pero hay enemigos para esa fuerza de voluntad. Lo primero, el estrés crónico. A ver, esa tensión que se genera, ¿por qué? Por falta de adaptabilidad. Sí, todos tienen metas, pero si tú no sabes cuándo descansar, te vas a agotar, vas a estar tenso, no vas a poder adaptarte. Y ese estrés crónico es un enemigo para la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque la persona comienza a asociar sensación de malestar ante la fuerza de voluntad e inmediatamente va a dejar de lado. Amistades que todo el tiempo te critican, pero también cuando tú irresponsablemente le cuentas tus proyectos a los demás. Escúchame algo. Pocas personas en el mundo tienen grandes proyectos. Y si tú eres una persona con un gran proyecto, no se lo puedes estar contando a cualquier persona porque no te lo va a entender. Y lo primero que va a hacer esa persona es cuestionarte, es hacerte dudar. Entonces, no es bueno contarle los proyectos a los demás. ¿Por qué? Porque también aquí viene otro efecto. A veces las personas cuentan sus proyectos con tanta pasión como si ya lo estuvieran viviendo. Es más, lo cuentan como si en esa historia ya vivieran con esa fuerza de voluntad, que la mente llega a asumir lo siguiente: ya lo viví, así dice la mente, ya lo experimenté. Por lo tanto, ya no hay esa fuerza de voluntad para hacerlo realidad. Ten mucho cuidado al momento de contar tus proyectos. Si te ves en la necesidad de contarlo, cuenta tu proyecto como si fuera una necesidad. A ver, si tú quieres tener un negocio, ¿qué te digo? Si tú quieres tener de repente un restaurante,
no cuentes disfrutando los logros, disfrutando cómo se ve el restaurante, porque si en tu mente ya se hizo realidad, ya viviste la experiencia, no te queda energía para hacerlo realidad. Lo vas a contar como una necesidad. Mira, necesito tener ese negocio lo antes posible. Necesito concretar esa meta. Para mí, prácticamente es vital. Genérate esa necesidad. Por otro lado, tienes que aprender a alimentarte bien, tienes que aprender a descansar, tienes que aprender a alejarte de los problemas, porque muchos problemas también hacen que tú inviertas tu energía en diferentes cosas y después esa fuerza de voluntad no te va a alcanzar para ese objetivo principal. ¿Qué otro enemigo podrías tener? Esas expectativas poco realistas. Ponerte metas que van más allá de tus posibilidades. Una cosa es ser ambicioso y otra cosa es ser fantasioso. Hay que ambicionar, sí. Hay que tener grandes ambiciones, pero hay que saber cuándo nos vamos a limitar, cuándo nos vamos a detener. Y aquí también tenemos un enemigo, pero muy grande, para la fuerza de voluntad, y se llama perfeccionismo. A ver, esas personas perfeccionistas. Sobre todo los perfeccionistas nunca hacen nada. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo es la trampa de un yo frágil que se acobarda ante la realidad. Entonces, ese mundo interno, ese yo que está ahí escondido, como tiene miedo de enfrentar la realidad, la mejor estrategia que puede tejer es querer hacer todo perfecto. ¿Por qué? Porque como no hay nada perfecto en ese mundo, nunca puede concretar nada y de esa manera no va a asumir ninguna responsabilidad. De esa manera no va a tener que enfrentar un posible fracaso. Mucho cuidado con eso, sobre todo las personas que dicen quiero hacer las cosas perfectas. No, las cosas se tienen que hacer bien. Hay que tratar de entregar todo, pero no existe nada perfecto en ese mundo. Señores, no son robots. Hay que humanizar la vida. Hay que atreverse a darle paso a la libre inspiración. Ahora, vamos a diferenciar la fuerza de voluntad de muchas ideas, de muchas creencias absurdas. Fuerza de voluntad, primero, no es sobreestimar tus capacidades. No hay que confundir la fuerza de voluntad con sobreestimar tus capacidades. Es decir, no puedes estarte repitiendo a cada momento que lo puedes hacer si es que lo piensas, que tú lo puedes hacer todo. No, hay cosas que no puedes hacer. Hay cosas donde tienes límites y no basta con pensarlo. Debes enfocarte en tus capacidades. Tienes que ser una persona realista. Fuerza de voluntad tampoco es negar tus debilidades. A ver, hay personas que dicen, para conseguirlo hay que pensar en positivo, pero sobre todo hay que repetirse diariamente, soy perfecto. Escúchame, si tú te empiezas a engañar de esa manera, que eres perfecto y que eres perfecto, en algún momento la realidad te va a enseñar que no eres así. Que hay cosas que tienes que trabajar en ti, que hay debilidades en tu vida, escúchame bien, que momentáneamente esas debilidades te dicen, hey, por aquí no es el camino. Esto no lo puedes hacer. Por aquí no lo intentes. Porque si no hay fortaleza, sino más bien existen debilidades, esas debilidades te van a hacer perder. Fuerza de voluntad tampoco es soberbia. No hay que confundir la fuerza de voluntad con ser una persona soberbia. ¿Quiénes son los soberbios? Son aquellas personas que no se dejan ayudar, enseñar, guiar por los demás. Son personas tercas. Fuerza de voluntad es desear algo con intensidad. Y cuando tú deseas algo con intensidad, la humildad es un aliado para ti. ¿Qué es humildad? La capacidad de dejarte enseñar, de aprender del prójimo, de dejarte ayudar, de dejarte guiar por una persona que sabe más que tú, porque tu objetivo es llegar a esa meta. No es tener la razón sobre todas las demás personas. Entonces, señores, la soberbia es un enemigo grandísimo para esa fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad tampoco es volverse egoísta. Hay límites. Tú puedes tener fuerza de voluntad, pero
No puedes colocar tus objetivos por encima de los demás, lastimando a los demás, aprovechándote de los demás. No. Tú tienes que ser un buen ciudadano y la fuerza de voluntad tampoco es minimizar los problemas. Y aquí viene ese problemita de yo tengo fe. Escúchame bien, tenemos fe en Dios, pero no podemos tener fe en las demás personas. Hay que aprender a desconfiar sanamente, aprender a observar posibles dificultades dentro del proceso. La fuerza de voluntad no tiene que llevarte al autoengaño. Lamentablemente, hay muchas personas que diariamente se engañan con este tema del pensamiento positivo, que creen que solamente pensando de manera positiva van a alcanzar sus metas. Es más, piensan de una manera tan positiva durante tanto tiempo que así se les va pasando la vida pensando positivamente y no hacen nada. La fuerza de voluntad, señores, tiene que ver con objetivos claros, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con estrategias, tiene que ver con conocimiento, con claridad en el deseo, no solamente con pensar. Piensas, te emocionas y accionas. Fuerza de voluntad, poder, el poder de desear algo. Entonces, amigos, entendamos lo siguiente. ¿Hay emprendimientos? Sí. Emprendimientos que ya tenemos con claridad, perfecto. Pero se requiere la fuerza de voluntad, se requiere estrategia, se requiere disciplina, pero también se requiere que estudies. Porque la fuerza de voluntad es resultado de todas tus habilidades. Una persona poderosa es una persona que ha acumulado muchas habilidades. A ver, hablamos de fuerza en el ámbito laboral. Hay personas que tienen fuerza en el ámbito laboral, son personas competentes. ¿Qué son las competencias? Son habilidades. Esas personas competentes son fuertes por todas las habilidades que tienen. Tú quieres tener esa fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad no se va a formar a través de las mentiras, no se va a formar a través del delirio, no se va a formar a través de rituales. Se va a formar con constancia, con claridad en las cosas que tú quieres hacer. ¿Por qué hay personas que no pueden generar fuerza de voluntad en sus vidas? ¿Cuáles serían las causas para que algunas personas no tengan esa capacidad de ir a luchar por lo que quieren? La fuerza de voluntad vendría a ser algo así como un músculo. Se entrena, pero también se agota. Por lo tanto, hay personas que ya no tienen esa fuerza de voluntad o que han ido perdiendo esa fuerza de voluntad porque se han excedido en los desafíos. Esa fuerza de voluntad, que ya lo mencioné hace un momento, es como un músculo, se ha agotado. ¿Por qué? Porque han comenzado a enfrentar diferentes desafíos al mismo tiempo. Por lo tanto, la persona llega a asociar malestar con la intención de hacer algo. Todo en exceso es malo. Sí, hay que tener objetivos claros, pero no hay que excederse. Vamos con este punto reflexivo. Un solo objetivo a la vez. Un objetivo ambicioso, interesante a la vez. ¿Tú quieres ser exitoso? ¿Tú quieres ser una persona famosa? ¿Tú quieres salir de un problema económico? Dedícate a eso. Pero de repente, ¿tú quieres ser famoso? Y a la vez, ¿quieres resolver un problema con un amor difícil? ¿Quieres resolver un problema con el vecino que hizo un mal comentario de ti? Esa cantidad de problemas te están desgastando. Elige una sola cosa, sobre todo las personas que están atravesando una mala situación. A ver, constantemente tengo casos de personas que dicen, yo quiero llegar a una meta, la vida se me ha hecho muy difícil, necesito trabajar, necesito dinero. Pero a medida que van hablando, parece que no quisieran tener dinero,
Parece que no quisieran tener trabajo porque están deseando otras cosas. Tener tantos problemas a la vez genera un gran desgaste mental. A ver, vamos a decir que tú en ese momento tienes una meta muy importante, lo deseas con intensidad, deseas esa meta con toda la fuerza del mundo, ya tienes la fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad es como el combustible que le acabas de echar al tanque de tu automóvil. Ahí es el combustible, está lleno. Esa es la fuerza de voluntad. Y tú dices, voy para allá, voy para ese objetivo. Pero en ese momento aparece el problema de pareja, aparece el problema con el vecino, aparecen tus problemas existenciales. ¿Qué estás haciendo con todos esos problemas? Estás haciendo huecos en ese tanque. Esa fuerza de voluntad se diluye. Tú tienes que elegir una sola cosa. No puedes servir a dos amos. Una sola cosa a la vez. ¿Por qué? Sobre todo en las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja, cuando no están bien, son desgastantes. ¿Desgastantes por qué? Porque está bien si tu amigo, está bien si el vecino no te quiere hablar. Pero qué difícil es cuando la persona que vive contigo, cuando la persona que comparte su vida contigo, te mantiene en un sub y baja, te mantiene en jaque mate. Ese es un desgaste mental, un desgaste físico, y esa es la razón por la cual tú no estás llegando a tus objetivos. Pero ahora, si lo tuyo es rescatar una relación de pareja porque vale la pena, dedícate solamente a eso. Porque de lo contrario, vas a terminar agotándote y vas a perder esa fuerza de voluntad. Ya de antemano te digo lo siguiente. Cuando una persona te lastima, cuando una persona es incomprensiva, cuando una persona todo el tiempo te termina, cuando una persona no puede ver tu sufrimiento, esa persona no te ama. Y si te ama, su manera de amar es totalmente distorsionada, es totalmente egoísta. Y eso no te va a ayudar a ti a ser productivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué otras causas podríamos tener para que las personas no tengan esa fuerza de voluntad? Trazarse metas imposibles. Hay personas que se trazan esas metas imposibles y todo el tiempo viven un constante fracaso. Por eso al principio les decía, hay que tener conciencia de las habilidades, hasta dónde puedes llegar. Porque si tú te trazas una meta irreal, estás aprendiendo ¿a qué? A perder. Es mejor que practiques con micro tareas, con tareas pequeñas. Por otro lado, hablábamos también de componentes genéticos, hablábamos también del aprendizaje en el hogar, pero hay algo aquí muy interesante. La zona de confort, la comodidad. Mucha gente no puede generar la fuerza de voluntad porque está metida en la zona de confort, se han resignado y están culpando a los demás. ¿Cuánto ganas tú al culpar a otra persona? A ver, todos los que se están quejando en ese momento de la expareja sobre todo, ¿cuánto están ganando? ¿Mencionar a esa persona les da dinero, les da energía? ¿Cuánto ganan por estar culpando a las personas de su pasado? No ganan nada. Una característica interesante en la zona de confort es que las personas culpan. Siguen siendo víctimas de un pasado que ya no existe, pero también evitan estresarse. Estas personas evitan asumir nuevos proyectos, nuevas responsabilidades. La baja autoestima, la falta de confianza, no tener claros los objetivos, pero también estar en un ambiente donde no existe reconocimiento hace precisamente que se vaya perdiendo esa fuerza de voluntad. ¿Hay patologías asociadas? Sí. Y hay que tener mucho cuidado cuando vemos a alguien que no tiene esa fuerza de voluntad, porque no es algo para burlarse, no es algo para criticar. Detrás de todo lo que se ha mencionado hay síntomas que va reflejando precisamente que esta falta de voluntad estaría vinculada a algunas psicopatologías, entre ellas la depresión.
Esta persona que todo el tiempo está mirando el pasado, lo que no tuvo, lo que perdió. Recordemos que la fuerza de voluntad no te lleva al pasado, te lleva al futuro. Entonces la depresión es un punto importante, es una psicopatología que se presenta en las personas que no tienen fuerza de voluntad. También las personas tímidas, que son conocidas como las personas que están dentro del trastorno evitativo. Estas personas tampoco tienen fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque temen arriesgarse, temen involucrarse con el entorno social. La ansiedad, el estrés y las experiencias traumáticas también se relacionan a esta falta de voluntad. Pero miren, hay algo interesante, la anemia. Esas personas que padecen de anemia, esas personas que se sienten débiles porque no se alimentan bien, ya se sabe que eso influye mucho en la fuerza de voluntad. El Alzheimer y la demencia, y estaríamos hablando de la apatía conductual, no hay ganas de hacer nada, apatía cognitiva, nada los motiva, la apatía afectiva, no reacciona afectivamente con los demás. Entonces, esa fuerza de voluntad que prácticamente está aniquilada, estaría por ahí de repente vinculada con el Alzheimer y la demencia, y por supuesto, cuando hay la presencia de algunas enfermedades crónicas, el VIH, el cáncer, este tipo de noticias a través de estas enfermedades, sí, afecta muchísimo y hace que las personas ya no generen esa pulsión de vida, ese deseo por vivir, sino que más bien empiezan a disminuir esa fuerza por vivir, empiezan a disminuir de repente esos deseos a futuro. Por lo tanto, amerita tratamiento por parte de los profesionales de la salud mental. ¿Qué características hay en una persona que no tiene fuerza de voluntad? Personas tímidas, personas que comienzan a ver a los demás como amenazas. La necesidad de dar explicaciones por cualquier cosa. Esto es importante. A ver, si tú te dedicas a dar explicaciones por cualquier cosa a los demás, te estás desgastando. No tienes esa fuerza de voluntad para conseguir tus objetivos. Si buscas la aprobación de los demás, eso también es un distractor. Las dudas constantes al querer tomar decisiones, ten personalidad. Respétate un poco. Decide algo para ti. Y deja de estar mirando a ver si las personas se enojan, si las personas se burlan, si las personas te aprueban. Poco debe importarte lo que la gente opine. La gente va a opinar en base a su experiencia, en base a su punto de vista, y muchas veces se respeta esa opinión. Pero solamente depende de ti si es que lo vas a tomar en cuenta o no. Tienes que vencer ese miedo a mostrar tus logros, pero también a recibir cierto tipo de elogios. Las personas que no tienen fuerza de voluntad temen hacer algo, temen mostrar aquellas cosas buenas que saben hacer, y sobre todo les da mucha vergüenza cuando alguna persona les reconoce aquello bueno que han hecho. Hay una característica también interesante en las personas que no tienen esa fuerza de voluntad, y es que no pueden reconocer sus fortalezas. Ahí hablamos de la baja autoestima, no pueden evaluarse de manera positiva, no pueden hacer un inventario de las cosas buenas que saben, que tienen, que pueden hacer. Así que, mis queridos amigos, qué importante darnos cuenta que cuando una persona no tiene fuerza de voluntad, sí, hay todo un proceso que tiene que ver con el aprendizaje familiar, social, pero por otro lado, que hay psicopatologías que se están presentando. Y recordemos algo, si hay depresión, si hay ansiedad, sobre todo si hay depresión, es muy delicado. Cuando se cronifica la depresión, puede llevar incluso a la ideación suicida. Así que es necesario abordar a tiempo. Si es tu caso, si tú has experimentado esta sensación que no tienes fuerza de voluntad, que no tienes ya esa fortaleza para poder continuar de trazarte nuevos objetivos, deberías preguntarte qué es lo que no has querido aceptar en tu vida. Porque si tú no has querido aceptar algo en tu vida, eso que no has querido aceptar sigue presente ahí en el pasado y sigues mirando ese pasado. Por lo tanto,
no puedes ir hacia ese futuro, no puedes tener la capacidad de trazarte objetivos. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. Estrategias para generar fuerza de voluntad. Lo primero, hay que tomar conciencia que las cosas buenas en ese mundo requieren esfuerzo y paciencia. No hay nada fácil, no hay nada rápido. Hay que tomar conciencia de eso. ¿Por qué? Porque de lo contrario vas a estarte desanimando en el camino. También tienes que preguntarte lo siguiente, como parte de la estrategia. ¿Realmente estás deseando con intensidad aquello que dices querer tener? ¿O es que por ahí hay otras cosas que también te interesan y como consecuencia se han convertido en distractores? Eso es algo importante. Esa es una estrategia. Esta pregunta es una estrategia. ¿Realmente deseas con intensidad eso que tú dices querer? Porque si no es así, si hay otras cosas que también deseas, no lo vas a conseguir. Otra estrategia, hay que aprender a eliminar los pensamientos irracionales, esos pensamientos pesimistas. A ver, antes de comenzar, ya te estás derrotando. Antes de comenzar, estás pensando en lo peor. Sí, hay que desconfiar un poquito, hay que evaluar cierto tipo de riesgos, pero no hay que tener esas creencias irracionales que te llevan a un pesimismo incluso patológico. Por lo tanto, cuando aparezcan este tipo de pensamientos, tienes que cuestionarlos de la siguiente manera. Pregúntate, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es que ese pensamiento negativo se va a hacer realidad? Y sobre todo, si es que en algún momento se llegara a hacer realidad, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? Te vas a dar cuenta que nada. Porque si no funciona la primera, lo puedes intentar otra vez, lo puedes intentar otra vez. Miren, tenemos casos de personas, presidentes en algunos países que lo han intentado muchas veces, y recién por ahí a la tercera, a la quinta, a la sexta vez, por fin han podido ser elegidos. Hay cuantas personas que han estado en competencias y a la primera no han podido conseguir ese trofeo, sino que lo han intentado. Lo peor que te podría ocurrir es que no resulte. Pero que no resulte no significa que sea el final de la historia. Aléjate del pensamiento dramático. Aléjate de ese tipo de pensamientos que nada tienen que ver con la realidad. Sería necesario también, como una estrategia, practicar la meditación. ¿Por qué la meditación es importante? Porque la meditación, es decir, aprender a hacer silencio, dejar de analizar tanto, dejar de pensar tanto. La meditación te ayuda a calmar ese tropel mental. Todo el tiempo tu mente está que piensa y piensa y piensa. A veces hay que darle calma, que descanse, para que entregues toda la fuerza, toda la energía mental a un solo proyecto. Hay una clase completa gratuita en mi canal de YouTube. Escriban así, Fernando Leiva, psicólogo, meditación. Ahí está todo completo para que lo puedan practicar. ¿Qué otra cosa más podrían hacer como estrategia para tener esa fuerza de voluntad? Aprender a ganar. ¿Cómo aprendemos a ganar? A través de las micro tareas, pequeñas tareas en el día que te vayan demostrando que sí lo puedes hacer. De repente tienes una sola meta grande en el día, no la has concretado, llegas al final del día diciendo es que no puedo hacer nada, otra vez fracasé. No, podemos jugar un poquitito con la mente. ¿Cómo? Pequeñas tareas, haz una lista entre 5 a 10 microtareas. ¿Por qué se llaman microtareas?
Porque son tareas pequeñitas que fácilmente puedes ejecutarlas. Por ejemplo, en esa lista tú puedes de repente escribir a las 11 en punto voy a llamar a mi hermano. 11 en punto haces la llamada. Una vez que realizas esa llamada, en tu mente te imaginas un check del color que tú quieras y exclamas con fuerza mental, lo hice. Vas a tener tantas tareas en el día y vas a repetir tantas veces, lo hice, lo hice, lo hice, y te vas a imaginar ese check, que al final vas a tener la sensación de lograr muchas cosas. Esa sensación de lograr genera sensación de control y esa sensación de control genera dopamina. Hay sensación de placer por hacer cosas y recordemos que la dopamina incluso se puede vincular a veces a ese control, a la satisfacción de hacer cosas, también a las adicciones. Así que las microtareas van a ayudar muchísimo para que tu mente aprenda a ganar. El ejercicio físico es una estrategia también importante. ¿Y por qué se recomienda el ejercicio físico? Y aquí no estamos hablando de algo sencillito. Estamos hablando de tener retos físicos. Porque el deporte, sobre todo cuando hacemos deporte con intensidad, cuando tenemos retos, ¿qué estamos haciendo? Estamos ampliando la tolerancia al esfuerzo. Estamos ampliando esa resistencia frente a la dificultad. Estamos desarrollando también autocontrol, estamos desarrollando resiliencia y estamos fortaleciendo la capacidad de enfrentar aquellos impulsos. Hay que practicar deporte. Mira, si tú diariamente, o por lo menos 4 días a la semana, tú puedes resistir una rutina, estás preparando tu cuerpo, pero también tu mente para soportar la dificultad. ¿Qué otra estrategia? A ver, define el premio. La mayoría de personas quieren hacer cosas, pero no definen qué es lo que van a ganar, no definen cuál es el premio que van a obtener. Por ejemplo, muchas personas quieren estudiar. ¿Por qué no generan fuerza de voluntad para estudiar? ¿Por qué? Porque nunca se han preguntado qué van a hacer con ese título. Nunca se han preguntado qué van a obtener luego que tengan ese título. Entonces, si tú te pones a estudiar algo, una carrera universitaria, mínimo 5 años, y el único propósito es obtener el título, obtener un diploma, eso no te motiva, eso no genera fuerza de voluntad. Cuando tú vayas a estudiar, tú vas a estudiar como si eso fuera una inversión. Tú vas a estudiar porque con esos conocimientos vas a ganar. ¿Qué vas a ganar? Depende de ti. ¿Qué quieres tener a través de ese trabajo? ¿Una casa, un automóvil? ¿Quieres de repente tener una empresa? Eso es lo que tienes que hacer, aprender a observar el premio. Ahora, define cuáles son los pasos para llegar a esa meta. ¿Por qué? Porque una gran meta que te va generando pues ese entusiasmo, esa fuerza de voluntad, para no correr el peligro de desmotivarte, debes dividirla en pequeñas metas para que todos los días puedas decir misión cumplida, y de esa manera también te vas motivando. Pero hay que reducir esos distractores mentales. ¿A qué me refiero? Tienes que sacrificar todo lo que sea innecesario. Entonces, si tú quieres de repente ser el mejor panadero en la ciudad, tienes que eliminar todas las cosas que sean innecesarias. Si vas a aprender de repente en ese momento, así como quieres aprender estrategia para ser el mejor panadero, quieres dedicar la mitad de tu tiempo a ser el mejor futbolista, créeme que no vas a llegar a nada. Elimina lo innecesario. Pregúntate para eso. ¿Qué es lo necesario para llegar a ese punto? Eso es lo único que tienes que hacer. También tienes que equilibrar entre tus deseos y razones. Tiene que haber una reconciliación. Porque hay personas que desean algo, pero sus razones, sus creencias van en contra de esos deseos. Hay que buscar un equilibrio. ¿Cuántas personas desean dinero,
Pero ¿qué le dicen sus pensamientos? ¿Qué le dicen sus creencias? Todo el tiempo están hablando mal de la gente que tiene dinero. La gente que tiene dinero es mala. Mira, ese tipo de pensamientos atenta contra ese objetivo de tener dinero. Tienes que observar qué es lo que deseas y cuáles son tus creencias con respecto a esos deseos. ¿Es necesario generar fuerza de voluntad? Sí, es necesario. Por lo tanto, genera fuerza de voluntad para conseguir lo siguiente que realmente es necesario para ti. A ver, fuerza de voluntad para conseguir salud física. Necesitas generar fuerza de voluntad para conseguir salud mental. Necesitas generar fuerza de voluntad para conseguir alimento, vestido. Necesitas fuerza de voluntad para producir, para estudiar, para obtener dinero, para tener una casa, para ahorrar. Son cosas necesarias, son cosas significativas en tu experiencia de vida. Pero a veces estás generando fuerza de voluntad para cosas que no te aportan nada. Mira, para levantarte y para ir a estudiar, no tienes fuerza de voluntad. Para levantarte y llegar temprano a tu trabajo, no tienes fuerza de voluntad. Pero para ir a buscar a esa persona que te maltrata, que te engaña, que te hace la vida imposible, para eso sí tienes fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque estás deseando con intensidad lo malo. Tienes que desear con intensidad todo aquello que es provechoso para ti. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de conocer a un cantante con muchas cualidades. Esta persona tenía muchas cualidades. Al principio deseaba con intensidad ser un gran cantante y las cosas parece que se estaban encaminando, pero después comenzó a desear otras cosas con más intensidad que ser un gran cantante. Comenzó a desear con intensidad tener muchas parejas al mismo momento. Comenzó a desear con intensidad estarse reuniendo con los amigos y estar bebiendo, comiendo desenfrenadamente. Esa fue la causa de su fracaso. Esta persona tenía todo para poder llegar a esa meta, pero ese deseo, esa fuerza de voluntad se fue extinguiendo porque comenzó a desear otras cosas que nada tenían que ver con su proyecto. Revísate en este momento. ¿Puedes tener esa fuerza de voluntad? Sí. Pero fíjate si es que hay otras cosas que están a tu alrededor que te distraen, que te absorben esa energía mental. Hay que tener mucho cuidado, señores, porque la fuerza de voluntad corre peligro, sobre todo cuando te expones prolongadamente a la mediocridad y al pesimismo. Recordemos que existen las neuronas espejo. Están encargadas ¿de qué? De la imitación como consecuencia del aprendizaje. Todo aquello que llama tu atención, lo vas a imitar. Lo vas a replicar en tu vida. Si tú te expones prolongadamente a la mediocridad, si te rodeas de personas mediocres, personas que utilizan esa frase que es detestable, así nomás, no vas a tener fuerza de voluntad. Eso debe ser una ley en tu vida. Rechazar el así nomás. Sobre todo cuando tú estás haciendo algo y dices, así nomás, lo voy a dejar así, nadie se va a dar cuenta. En ese momento atentas contra tu fuerza de voluntad. Si tú te rodeas de personas que te dicen, déjalo así nomás porque nadie se va a dar cuenta, tú sí te das cuenta. Y si tú te acostumbras a actuar como ellos, a actuar con mediocridad, vas a ser una persona mediocre y no vas a levantar esa fuerza de voluntad. También aléjate de esas personas pesimistas, porque si esas personas llaman mucho tu atención con aquellas prédicas de pesimismo, tus neuronas espejo se activan y ¿qué va a hacer? Que tú comiences a asumir la personalidad de ellos como algo que se debe imitar. Hay que tener mucho cuidado, por eso dice esa frase muy antigua, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime a quiénes frecuentas y te voy a decir
cómo va a ser tu destino. Así que si tú quieres ser una persona exitosa, nadie te dice que pelees con los demás, que le quites la amistad, no. Disminuye la frecuencia y comienza a rodearte de personas que te inspiren. Hay una fórmula, por supuesto. La fuerza de voluntad tiene que ir de la mano con el conocimiento. Estudia. Es necesario que estudies todo el tiempo, pero también que te esfuerces, que todos los días hagas un poquito más, que seas disciplinado, que aprendas estrategias, pero también que aprendas a tolerar el estrés. Hay que vivir, señores, entrenando cuerpo, emociones, acciones. Hay que practicar todo el tiempo, hay que alimentarse, hay que estudiar, hay que saber incluso descansar. ¿Por qué? Porque la vida es un constante desafío y quien no practica, quien no entrena, quien no está listo para la batalla va a perder. ¿Qué beneficios se puede encontrar a través del intentarlo con fuerza de voluntad? Todos aquellos que van practicando esa fuerza de voluntad, lo primero, experiencia. Cuando tú haces algo con fuerza de voluntad, puedes ver en su totalidad el proceso. Por lo tanto, incluso así no funcione, has aprendido lecciones. Hay experiencia. Por otro lado, intentarlo con fuerza de voluntad te empodera. Te hace mirar, te hace reconocer tus fortalezas y tus recursos para enfrentar la adversidad. Te vuelve una persona independiente, una persona capaz de hacer las cosas por sí mismo, pero también cuando tú haces algo con fuerza de voluntad, empiezas a generar la capacidad de establecer tus propias normas de vida. Cuando hay fuerza de voluntad, tú dices, esto no lo voy a hacer porque me distrae. Necesito toda mi energía para poder llegar a esta meta que tengo. Así que miren todos los beneficios que puede traer la costumbre de aprender a intentarlo con esa fuerza de voluntad. Mis queridos amigos, se va aprendiendo en el tiempo. No hay que rendirse, hay que intentarlo, pero intentarlo con todo el conocimiento necesario. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, la fuerza de voluntad se aprende. Se aprende en la casa, se aprende también en la sociedad. Pero la ausencia de la fuerza de voluntad nos podría estar indicando la presencia de alguna psicopatología, pero también de la ideación suicida. Es importante, cuando no existe esa fuerza de voluntad, inmediatamente reflexionar, poder evaluar nuestras vidas, preguntarnos qué está ocurriendo en nuestro mundo. La fuerza de voluntad tiene que ver con desear algo con intensidad. A veces el pasado es tan fuerte que te atrapa, que te mantienes así como hipnotizado mirando ese pasado y ya no puedes desear nada a futuro. Tú no vas a comer con el pasado, no te vas a vestir con el pasado. Si tú estás mirando aquello que ya sucedió, necesitas ayuda. Tienes que escapar. ¿Por qué? Porque esa forma de mirar aquello que ya sucedió puede estar vinculado a la depresión. La terapia es importante, la ayuda psicológica es importante para poder enfrentar el problema de la falta de voluntad, sobre todo el enfoque cognitivo-conductual. ¿Qué se va a hacer en terapia? Hay que trabajar con respecto a esos patrones de pensamientos disfuncionales. Hay que trabajar la autoestima, que sería la autovaloración. Qué importante que las personas aprendan a valorarse, pero valorarse bien. Porque hay personas que se valoran de una manera pésima.
se valoran en base a lo que no saben, en base a sus problemas, en base a sus límites. Hay que tener alta autoestima, pero eso tiene que ver con la valoración positiva. Haz una lista de todas las cosas buenas que tú tienes, de todas tus habilidades, de todas tus fortalezas. Enfócate en eso. Ahí va generando alta autoestima. Hay que trabajar para fomentar esta fuerza de voluntad. Hay que trabajar en la evitación de responsabilidades. Tienes que hacerte responsable. Hay que elaborar rutinas estructuradas. Todo eso hay que hacerlo en terapia. El psicólogo tiene que ayudarte a establecer cierto tipo de metas. Tienes que hacerte responsable, comenzando por ti. Hacerte responsable de tu alimento, de tu vestido, incluso de tus estudios. Hay que utilizar estrategias para modificar la conducta. En terapia, qué importante ayudar al paciente a establecer metas, sobre todo metas realistas, incrementar la resiliencia. ¿Cómo sería esta resiliencia? La capacidad de tener flexibilidad y adaptabilidad para sobreponerse al impacto emocional. La mayoría de personas hoy en día se quiebran. Vivimos en una generación donde tú le miras mal, inmediatamente se quiebra. Donde a los chicos ya no les puedes llamar la atención porque inmediatamente se quiebran, señores. Se requiere resiliencia para enfrentar la adversidad, pero para esa resiliencia, flexibilidad, que significa dejar de ser tercos. Adaptabilidad, modificarse para poder encajar en situaciones nuevas. ¿Qué otra cosa más se podría trabajar en terapia para generar esa fuerza de voluntad? Exponerse gradualmente a tareas, sobre todo a esas tareas sociales. Hay que darle misiones, hay que darle desafíos a los pacientes. Y por último, si la fuerza de voluntad ya está vinculada a una depresión, sobre todo a la depresión, es importante que el paciente se medique. No hay que jugar con la salud mental. Si ya se ha diagnosticado una depresión y el psicólogo indica tienes que ir al psiquiatra a medicarte, inmediatamente lo tienes que hacer. Aquí hay que dejar de satanizar los medicamentos y el trabajo del psiquiatra. Se han tejido por ahí historias distorsionadas, que los medicamentos te van a volver un adicto. No. Si tú haces un uso adecuado, ese medicamento te va a ayudar muchísimo. Hay que confiar en el psiquiatra. Sobre todo, cuando el psicólogo te indique que tienes que medicarte, debes hacerlo. Más sabe el psicólogo, porque ha estudiado todo ese tiempo para saber si realmente te va a remitir al psiquiatra, que los comentarios que por ahí has encontrado en internet, o de repente el comentario que hizo alguna amistad. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este programa que ha estado bien interesante. Gracias por todos sus comentarios, por todas sus preguntas. Ayudan todos ustedes de esa manera a hacer un programa más extenso, sobre todo con mucho contenido. Gracias a nombre de todos mis colegas en el mundo. Gracias por ayudarme a compartir la cultura psicológica, por formar parte del cambio. Vamos a despedirnos, pero antes de despedirnos, agradecer. Yo les agradezco a ustedes por todo este tiempo que están a mi lado. Quiero agradecer también a Dios por la dicha de tenerlos como parte de mi familia. Pero ustedes practiquen también la gratitud en casa. Quien agradece es una persona satisfecha y como consecuencia es una persona feliz. Agradece a Dios. Si no crees en Dios, agradece a la vida. ¿Qué vamos a hacer? Antes de despedirnos, vamos a darnos un abrazo bien fuerte desde el alma, grandísimo. Y un beso enorme para todos ustedes. Se me cuidan, por favor. Y nos vemos la próxima semana. Beso para todos sin excepción alguna. A descansar. Buenas noches. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan
blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma.